Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos un nuevo programa de Vademecum Veterinario, esta media hora dedicada a la sanidad animal. En nuestra primera nota de hoy, el asesor técnico de un laboratorio medicinal nos dice cómo prevenir, tratar y qué detalles se deben tener en cuenta para enfrentar el síndrome de la vaca caída. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de vaca caída es que es un síndrome muy complejo, ¿sí? Que involucra muchas etiologías y que generalmente en el 90% de los casos está relacionado con el parto. Entonces nosotros tenemos que saber qué etiologías forman parte de este síndrome, ¿sí? Que puede ir desde unas lesiones traumáticas en huesos o músculos, algún tipo de fractura o luxaciones. Podemos tener también lesiones nerviosas, ¿sí? Causa de una distocia, por ejemplo, que comprimen los nervios. También tenemos que tener en cuenta infecciones tóxicas como mastitis y metritis sépticas, y también enfermedades infecciosas como la rabia, que además es una zoonosis, o sea que es de importancia en la salud humana. Y después las ya conocidas enfermedades metabólicas como la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la cetosis. Pero también hay que tener en cuenta que puede ser una sumatoria de situaciones. Nosotros podemos tener una vaca que arranca con un cuadro de hipocalcemia y después se complica con alguna miositis, alguna fractura o algún tipo de luxación. Y nosotros tenemos que hacer un análisis clínico, un análisis semiológico de este animal para saber si tiene o no la conducta alterada. Eso nosotros lo vemos cuando arribamos al campo. Si nosotros vemos una vaca que tiene la conducta alterada y manifiesta excitación, nosotros podemos pensar en que estamos en presencia de, por ejemplo, una hipomagnesemia. Con respecto a que si nosotros vemos una vaca con el sensorio deprimido, o sea, con depresión marcada, nosotros sí podemos pensar estamos en presencia de una hipocalcemia, alguna cetosis o también acidosis. Y si por otro lado nosotros tenemos una vaca sin alteración de la conducta, esto quiere decir que responde a estímulos, generalmente nos intenta topar o está a veces enfurecida, podemos pensar en traumatismos, miositis, algún tipo de neuritis o síndromes espinales. Y la más clásica, que es una distocia que se complica y que comprime los nervios. Pero la realidad es que la casuística de vaca caída en el 75% de los casos está dada por enfermedades metabólicas, y dentro de este 75%, el 37% está dado por hipocalcemias, ya sean puras o combinadas. Y en los tambos de nuestro país, la incidencia de hipocalcemia puerperal es cercana a un 5 a un 10% en las vacas de nuestro tambo. Y esto generalmente es porque cercano al parto se producen mayores requerimientos de calcio por el animal, y esto es porque la producción de calostro demanda el doble de calcio que la leche común, ¿sí? Y los niveles de calcio sérico disminuyen abruptamente, causando el cuadro clínico de la hipocalcemia. Y esto también está dado por el retraso en la puesta en marcha de los mecanismos homeostáticos del calcio dentro del organismo del animal. Generalmente la vaca manifiesta una hipocalcemia transitoria durante el parto y momentos antes en los cuales los niveles de sérico bajan abruptamente, pero muchas veces la vaca no puede hacer frente a estos niveles bajos de calcio y se produce esta patología. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para que aparezcan estos cuadros? Generalmente son vacas viejas a partir de la tercera lactancia, que lo que hacen es presentar una incapacidad de remover el calcio porque disminuyen sus receptores y tienen células y no tienen células óseas activas. Y también el tema de la condición corporal, ¿cierto? Un alto puntaje en la condición corporal, o sea, vacas gordas, nos van a hacer predisponer a esta patología de hipocalcemia. Y después un factor determinante es las vacas en alta producción. Si una vaca produce gran cantidad de litros de leche, tiene altos riesgos de padecer una hipocalcemia. Y otra cosa a tener en cuenta es la alimentación. Dietas ricas en calcio anulan los mecanismos homeostáticos del calcio dentro del animal, y lo mismo dietas ricas en cationes. Y también hay que tener en cuenta las alcalosis metabólicas que producen desensibilización de la hormona paratormona que regula todo el ciclo del calcio dentro del organismo. O sea que es muy importante la prevención para evitar estos cuadros. La prevención es la pata fundamental en todas las enfermedades metabólicas de la vaca lechera. Y es muy importante estar atento a los signos clínicos. Y nosotros cuando recorremos el corral de preparto, generalmente en la primera etapa de hipocalcemia vemos un breve estado de excitación con temblores musculares e incoordinación, y ya después la enfermedad avanza hacia una etapa de decúbito external
la vaca manifiesta depresión, extremidades frías, ya hay atonía ruminal, y si nosotros no actuamos rápidamente, entra en la tercera etapa, que es de decúbito lateral, y luego termina con la muerte del animal. Y la prevención, como decía anteriormente, nosotros tenemos que lograr que la vaca se adapte prematuramente a la regulación metabólica de calcio. Y esto es haciendo modificaciones de la dieta en el periodo de transición de la vaca lechera, 3 semanas preparto y 3 semanas posparto, haciendo dietas aniónicas preparto, dietas bajas en calcio, también medir la condición corporal, que tiene que estar cercana al ideal de 3,5, y también podemos hacer recorridas para mediciones de pH urinario que tiene que estar cercano en 6,2 y 6,8. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento del diagnóstico, Francisco. Por supuesto, nosotros podemos realizar un diagnóstico cuando la vaca está caída, podemos enviar muestras de sangre al laboratorio para medir calcemia, pero el problema de esto es que tarda tiempo y nosotros no tenemos tiempo, tenemos que tratar a la vaca caída lo más rápido posible. Entonces, del laboratorio Richmond Vet Pharma incorpora un test rápido, que es el test de ETA, es sencillo y lo podemos hacer a campo. Nosotros tomamos 2 mililitros de la vena yugular de la vaca, lo ponemos dentro del tubo de ensayo, homogeneizamos, y luego de 30 minutos nosotros vemos si la sangre coagula o no. En el caso de si coagula, la vaca no está en presencia de una hipocalcemia, y si no manifiesta la coagulación, realmente estamos en presencia de una hipocalcemia. Y esto es porque el ETA es un quelante de calcio a nivel sanguíneo y por lo tanto no se desencadena la cascada de coagulación. También a todo esto es importante sumar el examen clínico del animal, y esto es tomar la temperatura para descartar enfermedades infecciosas, tomar la frecuencia respiratoria y cardíaca, auscultar los movimientos ruminales, también hacer una palpación minuciosa externa del animal, buscando fracturas, palpar la ubre también, y luego, por supuesto, una palpación interna para ver el estado del útero, si no hay rotura del mismo, el estado de la pelvis y ver si hay o no un ternero dentro de la vaca. Y por supuesto, realizar una correcta anamnesis para preguntarle al productor cuál es el número de partos, si esa vaca parió, está cercana al parto y si fue tratada con algún tipo de producto. ¿Y cómo sería un tratamiento adecuado para este tipo de cuadros? El tratamiento adecuado es la administración de calcio vía endovenosa, ¿sí? Y tiene que ser vía endovenosa lento. Y también el producto debe estar a temperatura corporal del animal. Esto es muy importante porque nosotros no podemos administrar un producto vía endovenoso que esté frío al momento de la administración al animal. Y esto nosotros podemos poner en el torpedo de la camioneta con la calefacción o mismo en un balde con agua tibia para intentar igualar la temperatura corporal del animal. Nosotros también debemos aplicar vía subcutánea para prevenir recaídas como tratamiento de sostén, y luego administramos por vía endovenosa en la vena mamaria o yugular. Y generalmente la respuesta al tratamiento es favorable en el 60% de las vacas, que se levanta generalmente a los 30 minutos de aplicado este tratamiento. También es muy importante utilizar un levantabacas para evitar la compresión muscular, porque se produce una necrosis isquémica muy marcada en los músculos si la vaca se prolonga el tiempo de la vaca echada, y también hay daños de las fibras nerviosas. Por eso es importante posicionar adecuadamente al animal, darle sombra, agua y comida. Desde Richmond Vet Pharma tenemos un producto que es el Vitonal B, que es un producto a base de calcio, de fósforo, de magnesio, de vitamina B1 y de cafeína, especialmente diseñado para tratar todo el complejo de vaca caída y especialmente la hipocalcemia. Y a partir de ahora estamos incorporando el test de ETA dentro de la caja del estuche del producto para una detección temprana, rápida y sencilla a campo de la patología de la hipocalcemia. Si querés contactarte con alguno de los reporteados, solo tenés que enviarnos un mail o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales. Enseguida regresamos con más información en Vademecum Veterinario. Ya volvemos.